Buenas tardes, bienvenidos a una actividad cultural más auspiciada por la Delegación Cuauhtémoc, en específico por la Dirección General de Cultura, en esta Casa de Cultura Santa María de Ribera. Para nosotros es un gran placer enriquecer las actividades que se dan en nuestros recintos con las presentaciones de diversos tipos de libros y de propuestas y de discusiones sobre el ámbito cultural y el ámbito cotidiano que a toda la comunidad nos compete. Y qué mejor cuando se ven enriquecidos con toda una serie de manifestaciones culturales, musicales y acompañados de un buen brindis de nuestra tradicional bebida con café o con un pulque muy mexicano. El día de hoy es para nosotros un gran gusto presentar el libro. Es el cierre de un ciclo de conferencias que se dieron alrededor de este libro, Conversaciones Pachecas, que se fue presentando en diversos espacios de la Dirección General de Cultura, como fue la Casa Jesús Romero Flores, después se presentó en la Casa de Tepito y ahora se está presentando para cerrar las actividades en este recinto que es de ustedes. Me da mucho gusto que estén aquí presentes gente de la cultura, vecinos, comunidad, y el día de hoy encabeza la presentación la Directora General de Cultura, Alejandra Sánchez, quien está aquí en el presidium y a quien les demos la bienvenida. También está la subdirectora de Patrimonio de nuestra delegación. No es exactamente el nombre Patrimonio. ¿Está bien? Isabel Subireta, quien también se integra a esta mesa del debate. Tenemos también a otro de nuestros compañeros, Carlos Zamudio, no le hicimos su tarjetita, quien también se integra a esta mesa de discusión. Bienvenido, Carlos. Leopoldo Rivera, bienvenido, otro gran creador y artista que viene a sumar aquí su voz crítica a este espacio. Muchas gracias por estar aquí. Y dejamos al último, al que nos está convocando, quien es precisamente el autor de esta serie de historietas, relatos, vivencias, que se dio a la tarea de recopilarla a través de diversas revistas que él ha venido manejando, Cáñamo, la revista Cáñamo, y de ahí está con nosotros Carlos Rentería. Por favor, la bienvenida. Muchísimas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros y prestarnos tu voz para que nosotros, a través de tus preguntas, conozcamos los diferentes aspectos que se manejan en torno al debate que se da con las distintas posiciones de la penalización o despenalización de la planta marihuana, cannabis o como le queramos llamar. También déjenme decirles que tengo aquí en el público algunos de nuestros visitantes que también son para nombrar. Tenemos aquí a nuestro amigo Martí, quien es hijo de constituyente, nieto de constituyente, y ha estado presentando aquí una serie de conferencias sobre la vida de los constituyentes. Tenemos a nuestros maestros y a todo el personal de la Casa de Cultura y de la Dirección General de Cultura, y estamos también nuestros cuentacuentos que están acá en la parte posterior de la casa, y a Juanito, quien encabeza siempre a los cartoneros. Entonces a nuestro amigo Jorge Vaca, que también representa los colectivos que se reúnen aquí. Entonces esto creo que va a ser un diálogo plural, abierto y bastante bueno. Los invitamos a que se haga de esto un gran debate. Bienvenidos. Un aplauso a todos. Hola, buenas tardes. Gracias por su asistencia. Ahí veo caras conocidas, al colectivo Tepito Arteacá. Nuestro cronista de la Delegación Cuauhtémoc, Alfonso Hernández, también se encuentra con nosotros.
Muchas gracias por acompañarnos, Alfonso. Vecinos como el compañero, porque ya te consideramos compañero, Jorge Vaca, muchas gracias por asistir. Esta siempre será tu casa. Y bueno, en México se ha dado un primer paso, pequeño pero significativo, al promulgarse hace unos días el decreto, creo que ya van para 2 semanas, ¿verdad? Ya casi 2 semanas, el decreto que reconoce la marihuana como uso medicinal y por lo tanto, a partir de ahí inicia la reglamentación de ese uso. Es un paso significativo porque con este decreto el tema deja de ser una cuestión clandestina, oculta, y pasa a tener un marco de reconocimiento legal, abriendo la puerta para seguir debatiendo otros usos. Como ya se reconoce, otros países, tal como es el caso de Uruguay. Les queremos platicar que la delegación Cuauhtémoc, queremos que en la delegación Cuauhtémoc, siendo un gobierno de izquierda progresista, se generen este tipo de espacios, este tipo de foros con temas que representan la preocupación no solamente de la delegación Cuauhtémoc, sino de todos a nivel Ciudad de México. La delegación Cuauhtémoc quiere contribuir a generar un debate sin estigmas ni tabús, un debate informado y documentado es lo que más ayuda para formarse una opinión y, en su caso, para quienes toman las decisiones, quien toma la decisión pueda contar con todos los puntos de vista y elementos que expliquen sus posturas. El uso recreativo de la cannabis es un debate abierto que requiere además tolerancia para quien se expresa y para quien escucha. No se trata de construir falsas unanimidades, sino de reconocer los diversos enfoques. Solo con tolerancia se podrá enriquecer el enfoque que hoy prevalece y modificar, en su caso, una visión más progresista. En este aspecto, tengan la certeza que aquí encontrarán un espacio maduro para seguir profundizando el debate. Por parte de nuestro jefe delegacional, el doctor Ricardo Monreal, agradecemos su asistencia y de verdad siéntanse con la confianza de que aquí pueden ser escuchadas todas las expresiones, y un ejemplo de ello es esta mesa que convocamos a través de la Dirección General de Cultura, invitando al maestro Carlos Rentería para que nos comparta su libro Conversaciones Pachecas, donde abiertamente y con toda la libertad de expresión que damos en este espacio nos comente, así como Leopoldo Rivera nos comente su experiencia que ha tenido con la revista Cáñamo. También agradezco la asistencia del doctor Cannabis, que nos dará también su punto de vista respecto al tema. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Cannabis. Un fuerte aplauso, por favor. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. Creo que bien. Bueno, les agradezco la invitación aquí a hablar del libro de Carlos Martínez Rentería, Conversaciones Pachecas. Realmente es un libro muy ameno. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hojearlo, de revisarlo. En este libro lo que encontramos es, además de una serie de entrevistas muy interesantes que hace el autor con académicos, políticos, abogados, médicos, que hablan en torno al tema de la marihuana, pero que él va buscando a estos actores en un momento donde todavía hay mucho tabú con respecto a hablar de la marihuana, de la cannabis, ¿no? Si bien en el año reciente se ha abierto mucho el tema, todavía hace 5 años era muy complicado hablar abiertamente del tema, y seguramente aquí para el maestro Rentería no era tan fácil hablar con todos estos actores acerca de la marihuana, de la cannabis.
Y muestra de ello lo señala cuando habla del maestro Carlos Fuentes, de su posición sobre la despenalización, la cual era muy consecuente, la del maestro Fuentes, y sin embargo una entrevista como tal no fue lograda, ¿no? Siempre el tabú, digamos, hablar de los temas inhibe un poco la realización de este tipo de entrevistas sobre estos temas cuando los personajes pues son, digamos, reconocidos públicamente de esa forma, ¿no? Es interesante ver cómo a lo largo del texto pueden encontrar distintas perspectivas, ¿no? Muy interesantes, porque no solamente los activistas están hablando a favor de que se regulara la cannabis, sino ya también hay médicos que desde hace años están convocando y están estimulando que haya un cambio de ideas con respecto a esto que apenas se está logrando. Y es que ha habido muchos descubrimientos ya desde hace varios años que muestran que la cannabis pues tiene un gran valor terapéutico, no solamente aquel que nos hablaban nuestras abuelitas para las reumas, para los dolores o para disminuir los cólicos, los cuales pues ya son, digamos, estudiados desde hace ya muchas décadas, incluso siglos, ¿no? Sino que a partir del descubrimiento de las moléculas del cannabis, básicamente el CBD en los 60, hace apenas 50 años, ha habido una gran revolución en cuanto a los padecimientos que puede ayudar esta planta. Y sobre todo hace unos 8 años, cuando se empezó a observar que la cannabis tiene un gran efecto positivo con pacientes que tienen problemas de epilepsias o algunos otros problemas mentales, esto ha sido de gran apertura para empezar a utilizar los medicamentos con base en cannabis para poder ayudar a la gente. Quizás no para curarla, pero sí para mejorar su calidad de vida. Y no solamente la de ellos mismos, sino la de sus familias que están alrededor y que están viendo cómo estas personas tienen problemas que no han podido ser tratados bajo la medicina convencional. Y esto ya lo empieza a observar el maestro Rentería en su libro. Y además, para hacernos todavía más fácil la lectura, son entrevistas bastante cortas, son entrevistas de capítulos que son 6, 5, 7 páginas que nos podemos leer en el metro, ¿no? Yo convoco aquí a la delegación, ¿no? Para que pueda poner sus instantes, ¿no? En la lectura del metro, pueda poner también las conversaciones pachecas para que no saliéndose de la delegación Cuauhtémoc para que no les cueste, pero de aquí al Zócalo ya se leyeron 2 o 3 capítulos, ¿no? Cuando van en el metro. Y así pueden ir recorriendo este libro que es fascinante, no solamente por el contenido de la información y los entrevistados que ahí aparecen, sino también por las ilustraciones que ha logrado poner en el libro. El libro está ilustrado por los maestros Gis y Trino, los cuales pues tienen muchísimos años hablando del tema. No solamente han escrito o ilustrado varios libros con respecto al uso de distintas drogas, sino que ellos mismos tienen un programa en la Universidad de Guadalajara, en la radio, que se llama La Chora Interminable, y que ese programa tiene ya más de 20 años al aire y que sigue siendo un éxito, ¿no? Y realmente ha sido, digamos, un valioso aporte que el maestro haya podido aquí tener no solamente las entrevistas y los escritos alrededor del tema de la cannabis, sino también las ilustraciones de estos dos maestros. Por lo cual realmente es sumamente recomendable que puedan comprarlo, que puedan leerlo, que puedan platicarlo entre sus amigos y ver cómo justamente ahora que se está abriendo el tema de la cannabis puedan tener una información accesible y que les pueda ayudar a tener mejores ideas con respecto a lo que hay y a lo que viene sucediendo en materia de cannabis, en materia de política, en materia de descubrimientos de científicos, de los usos médicos, pero también en cuanto a reconsiderar los derechos de las personas que consumimos cannabis, que hasta el día de hoy son derechos que se nos siguen escatimando, que se nos sigue diciendo que porque somos usuarios entonces ya prácticamente somos rateros, o digamos todo lo que dice Trump de los mexicanos es lo que dice la sociedad de nosotros, ¿no? Más o menos así es el estigma. Y sin embargo hemos estado luchando ya por más de 20 años, incluso el maestro Rentería firmó un
documento hace como 30, ¿no? Creo que todavía era menor de edad cuando firmó ese documento, ¿no? Esa convocatoria justamente para cambiar la política de drogas en el país y evitar justamente que llegáramos a donde estamos actualmente, ¿no? Que al día de hoy no se ha logrado demostrar que haya habido una sola persona que haya muerto por consumir cannabis, y sin embargo la política de guerra contra las drogas a la que nos ha llevado el estigma y la discriminación ha causado, pues ustedes saben, ¿no? Dolor en miles y cientos de miles de familias en el país. Entonces es momento de seguir avanzando, y afortunadamente ya hay reconocimiento de que la cannabis tiene beneficios médicos. Todavía va a ser complicado tener acceso a la medicina, dado la tibieza con la que se han formulado las leyes y dado que las normativas todavía no son claras, pero lo seguro, lo cierto que sabemos es que vamos a seguir empujando hasta poder tener una planta libre, hasta poder evitar que haya discriminación ni criminalización hacia los usuarios, hasta lograr que todas las personas que necesiten usar terapéuticamente la cannabis tengan acceso a ella, y por supuesto que evitar que se sigan desperdiciando los recursos oficiales en tener una política que prohíbe las plantas cuando se ha logrado demostrar que estas plantas pueden tener muchos beneficios para la sociedad y que quisiéramos compartir. Bueno, y así más, no vamos a pasar la palabra a alguien más, pues de nuevo invitarlos a que lean el libro, a que lo compren, a que lo chequen, aprovechen que está aquí el maestro para que les ponga una firma. Si juntan 3 firmas, creo que les hacen un vale para que les den un descuento en la porquería. Bueno, es un churro, pero habrá que preguntarle en dónde. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, al doctor Cannabis. Y ahora es un gusto presentarles a Leopoldo Rivera, editor de la revista Cáñamo. Él nos va a contar cuánto tiempo lleva la revista aquí, cómo ha sido el acceso y también la difusión y la repercusión que ha tenido la revista Cáñamo. Bienvenido, Leopoldo. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Pues yo quiero en primer lugar felicitar a la Delegación Cuauhtémoc, finalmente abrir estos espacios para estas conversaciones pachecas, para estos diálogos de cara a cara, para un tema que ha sido pues tradicionalmente reservado a ciertos sectores, pues la sociedad casi nunca interviene en el desarrollo de políticas de drogas. Es muy importante que tengamos este diálogo para que nosotros también tengamos una propuesta de cómo tratar las drogas, porque finalmente la política viene desde la ONU, o sea, prohibición total, y las comunidades no pueden opinar al respecto, aunque tengan una experiencia no tan peligrosa, no tan dañina, ¿no? Bueno, por eso es importante hablar de estas cosas, cómo vemos nosotros las sustancias. Y bueno, y felicitar también a la Delegación Cuauhtémoc porque el área que está organizando esto es cultura justamente, ¿no? Que la cultura toma aspectos como la historia, la presencia de ciertos fenómenos en nuestra sociedad, la forma en que las sociedades viven un fenómeno y respetando la identidad de esas comunidades, ¿no? Casi siempre que se habla del tema de la marihuana es desde el punto de vista de los policías o del crimen, ¿no? O de la salud, hablando sobre los supuestos daños que hace la marihuana, pero es muy bueno que sea desde la cultura, porque la cultura es lo que nos hace o nos permite convivir, digamos. Entonces, pues doble felicitación a la Delegación Cuauhtémoc y pues decirles que nosotros, este libro procede de un largo esfuerzo que viene de decir las cosas, ¿no? Carlos Martínez en el 96 lanzó un manifiesto que firmaron muchos intelectuales en el que pues, se pedía la despenalización de la marihuana y se pedía abierta y honestamente, y casi nadie discutía el tema, casi nadie quería abordar el tema porque no era, pues decía, la mayoría, los que más enterados estaban decían,
Estados Unidos no va a querer, entonces México tampoco puede querer, ¿no? Y bueno, y no se discutía el tema. Finalmente, en el 2001 hicimos la marcha, y también por eso estoy feliz de estar aquí hoy. En la primera marcha había menos gente que la que estamos aquí ahora, ¿no? Éramos 15 personas, y entonces esto viene de una lucha, de una autoafirmación, de decir, pues somos consumidores, no somos gente que trabaja, gente que paga impuestos, gente que es gente normal, pues. Entonces, decir esto abiertamente en ese momento pues parecía una locura, y decirlo ahora ya no parece tanto, porque finalmente la sociedad ha avanzado y estamos ya todos un poco más informados. Sabemos que los que consumen marihuana no todos son como don Pilar de nosotros los pobres, sino pues es gente que pues, puede convivir como cualquier otro, ¿no? Entonces, este esfuerzo de publicar cosas, de dar información sobre las drogas, un tema que había permanecido tabú, es un esfuerzo por eso, por poner nuestro granito de arena y decir, miren, pues esta es la historia del cannabis, ¿no? El cannabis tiene 500 años de historia con nosotros, ¿no? Llegó con los españoles. Y entonces, cuando dicen el uso medicinal que ya se legalizó, pues no están tomando en cuenta toda esta tradición herbolaria y de histórica que tenemos en nuestro país, porque desde que llegó el cannabis aquí, grupos indígenas la adaptaron a sus curaciones y a sus rituales. Entonces, tiene una presencia cultural muy fuerte que no está tomando en cuenta justamente la ley, ¿no? Por eso es tan importante el libro de Rentería, porque como dice el doctor Cannabis, agarra temas que a todos nos preocupan y los desmenuza de tal manera que todos los podamos entender, acercarnos de una manera más amable y conocer el punto de vista de diferentes especialistas. Cáñamo también obedece a eso. La revista Cáñamo tiene apenas 2 años en México. Ahorita tenemos unos ejemplares de regalo, por supuesto que todo el que quiera puede llevarse un ejemplar. Y es eso también, una forma de hablar del tema abiertamente, cómo sucede el cultivo en lugares donde ya se permite, por qué no causa los daños que nos dicen que va a suceder si se legaliza, por qué no ha sucedido en esos otros países donde ya se legalizó. Y bueno, es eso, aportar nuestra información, porque lo que nosotros vemos es que se aproxima a una especie de tsunami comercial que ya estamos empezando a ver con compañías. Va a venir una competencia muy fuerte por el mercado que pues, se vislumbra aquí, que algunas especialistas han tasado en $1.700 millones al año. Entonces, eso es muchísimo. Y creo que lo que nosotros como sociedad tenemos que hacer es eso, dialogar, prepararnos y pues sobre todo dar la información a los más jóvenes, porque finalmente, aunque sea una planta prácticamente muy segura, es importante que los jóvenes no consuman o consuman lo más tarde posible, si es que es su deseo, pero darles la información abiertamente y pues cuidarlos y pues, invitarlos a que no consuman, porque finalmente no podemos estar con ellos todo el tiempo. Ahorita un niñito se acercó a mí ahí en la mesa que estaba ahí y me pidió un antifaz en forma de marihuana. Yo le dije, sí te lo doy, pero que venga tu papá contigo, para que entienda por qué hacemos esos antifaces y que entienda que también no es ni la marihuana ni otras sustancias son cosas de niños, ¿no? son cosas de adultos. Y eso es bueno, aunque claro, los remedios medicinales sí sirven para niños, o sea, pero es otro contexto pues en el que se toman. Bueno, pues no quisiera prolongarme mucho más. Doy la palabra aquí al maestro Carlos Martínez Rentería. Sí, estoy bien así suelto. Bueno, pues a mí sí me interesa reiterar en todas estas presentaciones que hemos tenido en casas de cultura de la delegación Cuauhtémoc, pues reiterar
la importancia que tiene esta apertura, que debemos reconocer la voluntad, la iniciativa de la directora de Cultura, ¿no?, Alejandra Sánchez, de atreverse a abrir los espacios para una discusión que debería ser totalmente abierta y que sin embargo sigue siendo una temática que los políticos en general le han sacado la vuelta, ¿no? Yo quiero pensar que Morena pueda convertirse de verdad en un partido progresista de izquierda y no un partido conservador, ¿no? No estoy diciendo ninguna novedad de cómo muchas posturas tanto del señor López Obrador como de Morena pues han sido conservadoras, aún siendo de izquierda, ¿no? Pareciera una contradicción. Y entonces a mí me parece que este tipo de iniciativas nos ofrecen la posibilidad de creer en una postura progresista de Morena, ¿no? Yo creo que si esta postura se fortalece y si en verdad se manifiesta una actitud abierta, por ejemplo, ante este tema que es un tema prioritario de la sociedad contemporánea, pues entonces sí les voy a creer, ¿no? Y sí les vamos a creer muchos de los que estamos en una actitud un poco reticente ante posturas pues que se han mantenido al margen de debates tan urgentes como este, ¿no? Entonces yo desde la primera mesa que hicimos iba a venir el delegado, no ha llegado, a lo mejor llega sorpresivamente, pero yo quería decirle al doctor Monreal, si un presidente de izquierda como Mujica en Uruguay despenalizó la marihuana en su país, ¿por qué no un delegado como Monreal despenaliza la marihuana en el DF, ¿no? Sería algo que muchos aplaudiríamos y porque tiene que ver no con una ocurrencia, sino que es el resultado de un trabajo muy serio, un trabajo científico, un trabajo académico, un trabajo intelectual sustentado desde las voces más autorizadas, ¿no?, y más honestas de la sociedad contemporánea. Entonces, en este libro, Conversaciones Pachecas, pues incluyo por ejemplo, al escritor Carlos Fuentes, que es quien siempre se manifestó a favor de la despenalización, gente como el sociólogo Luis Astorga, que es uno de los académicos de la UNAM, que tiene uno de los estudios más profundos y más serios en torno a la relación del narcotráfico con el mundo contemporáneo de las drogas. Está, por ejemplo, Gadi Savicki, alumno del doctor Ramón de la Fuente, el doctor Ramón de la Fuente padre, ¿no?, y que es uno de los especialistas en adicciones más importantes en México, y quien se manifiesta a favor de la despenalización de las drogas, ¿no? Como también lo ha hecho ahora el exrector Juan Ramón de la Fuente, que publicó recientemente un libro muy serio en el Fondo de Cultura Económica, en donde reúne las voces de algunos de los médicos más prestigiados en torno al tema, desde la psiquiatría y otras disciplinas académicas. Está el antropólogo Julio Glockner, ¿no?, especialista en plantas enteógenas, las llamadas plantas del conocimiento, que de nuevo esta postura obtusa, estúpida, y yo diría en muchos momentos
cómplices del narcotráfico. Las posturas de muchos legisladores son verdaderamente sospechosas, ¿no? Cuando ya incluso la ONU hace ya 3 años, ¿no?, en su convención de drogas más reciente, reconoció que las políticas prohibicionistas fracasaron. O sea, ¿qué más argumentos quieren para poder despenalizar, no de una manera medrosa y pusilánime, sino de una manera definitiva y clara y abierta, ¿no? Es muy importante. Está aquí un constituyente de la Ciudad de México que creo que han tenido alguna postura importante al respecto, pero yo creo que a la sociedad le corresponde también la responsabilidad de presionar y de ejercer una verdadera postura consciente, responsable, informada de este panorama que en muchos momentos resulta ya ridícula. La prohibición es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. No se sustenta por ningún lado. Nada sustenta la prohibición en un principio de la marihuana, pero pues digamos la gente que hemos estudiado el tema sabemos que los principios de derechos humanos, los principios legales, los principios que avalan la despenalización de la marihuana, pues pueden aplicarse con sus diferentes matices prácticamente a todas las drogas que ahora están prohibidas. Como ya lo decía aquí el doctor Cannabis, que es más divertido cuando se disfraza de doctor Cannabis, pero es increíble que no exista un solo registro, no existe ningún registro clínico en el mundo, ya sea a nivel instituciones públicas o privadas, de alguien que haya muerto por su consumo de marihuana. Y sin embargo mueren miles de personas y siguen muriendo miles de personas por la guerra contra el narco. Y sin embargo esta guerra no ha resuelto absolutamente nada. Los índices de consumo no han bajado, la corrupción ha aumentado, la violencia, la delincuencia se fortalece a partir de este entramado absurdo de la prohibición. Y bueno, ya basta de rollitos. Y bueno, digamos que en este libro también hay entrevistas que no son, digamos, tan duras en la perspectiva academicista o científica, como Guillermo Fadanelli, drogadicto profesional, ¿no? Fernando Belauzarán, ¿no?, que lo quieren mucho en Morena, ¿no? Y que bueno, hay que reconocer que Fernando ha tenido una postura bastante abierta y que no es tan fácil en el mundo de la política tener una perspectiva incorrecta en torno a este tema. Desde luego está una entrevista con mi gran amigo y el gran escritor José Agustín, ¿no?, que en los años 80 fue metido a la cárcel porque traía su dotación personal de 50 kilos de marihuana. Y bueno, los interesados en el tema tendrán que leer el libro de El rock de la cárcel, donde él cuenta todo este entramado, ¿no? Y él, José Agustín, en ese entonces, estamos hablando de hace ya más de 30 años, él decía: hay un montón de jóvenes en la cárcel por el solo hecho de que los encontraron con un puñado de marihuana. Y esto sigue pasando. Y nuestros legisladores en general siguen teniendo una actitud cobarde para no despenalizar. Tienen autorizado 5 gramos, ¿no? ¿Saben qué es 5 gramos? Un pinche churrito que no alcanza ni para 2 jalones.
Y bueno, también hay una entrevista con Felipe Ehrenberg, que lamentablemente murió recientemente. Por cierto que los invito este domingo en la Pulquería Los Insurgentes, habrá un homenaje a Felipe Ehrenberg a partir de las 2 de la tarde. Felipe Ehrenberg pues siempre asumió su postura como consumidor de marihuana, fue un marihuano profesional, e incluso cuenta cuando él estuvo viviendo en Londres por su trabajo como artista, vivió varios meses vendiendo mota que cosechaba en la sala de su casa. Y bueno, yo creo que nos vamos acercando a romper, a descubrir la gran mentira que nos han impuesto nuestros gobernantes, la gran mentira de que prohíben porque nos quieren mucho y quieren cuidar nuestra salud. Son unos gandallas, ¿no?, que solo están medrando con la prohibición, ¿no? Solamente hay dos posibilidades de estar a favor de la prohibición de la marihuana: o por ignorancia o por corrupción. No hay otras posibilidades. O de plano eres un retrasado mental. Yo no tengo nada en contra de los retrasados, pero siempre y cuando no estén en el gobierno. A ver, salud. Y bueno, nos acaba de avisar aquí la directora de Cultura que en este momento queda despenalizada la marihuana en todas las casas de cultura. Bueno, por último yo quiero hacer aquí un reconocimiento al trabajo de Alejandra Sánchez, ¿no? Creo que desde mi perspectiva como un promotor cultural con más de 30 años de experiencia, avalo su trabajo y estoy dispuesto a confrontarme con quien esté atacándola o cuestionándola. Me parece una chingadera, ¿no? La comunidad cultural más importante de este país son amigos míos, avalan mi trabajo y nosotros avalamos el trabajo de Alejandra. Así que mucho cuidado con esos pinches grillitos de mierda, ¿no? ¡Que viva Alejandra Sánchez! Muchas gracias, maestro Carlos Martínez Rentería. Siempre se enfada luego el maestro de que no decimos completo su nombre, entonces les repito, Carlos Martínez Rentería. Y bueno, un ejemplo de nuestra pluralidad que tenemos en esta delegación Cuauhtémoc y principalmente en la Dirección General de Cultura es que cuando vimos el libro del maestro decía... le hicimos las entrevistas a Moisés López, Carlos Fuentes, Juan Pablo García Vallejo, Leopoldo Rivera, Aram Barra, Luis Astorga, Gadi Sabiki, Guillermo Padanelli, Julio Glockner, Fernando Belauzarán. O sea, Fernando Belauzarán, quiero comentarles que es de otro... a eso me refiero, a esta pluralidad que no importando del partido que sean, siempre y cuando sean portadores de conocimiento e información, no nos importa de qué partido vengan. Aquí en esta delegación Cuauhtémoc y principalmente en nuestras casas de cultura, todos tienen las puertas abiertas. Y otro ejemplo es pueden ir a cualquier otra casa de cultura y pueden incluso encontrar conferencias que han dado algunos representantes de otros partidos. En eso recae nuestra pluralidad y también debería de recaer nuestra pluralidad cultural. El derecho a la cultura también implica el derecho a informarse. Entonces, por eso nosotros hemos creado estas 3 conferencias alrededor de conversaciones pachecas del maestro Rentería, para que nosotros sería irresponsable de nuestra parte estar viendo un tema tan intermitente todos los días en nuestro país y no
crear estos foros de discusión, también de información. Bueno, quisiera a partir de ahorita recibir sus... También quiero comentar... Al país tercermundista, que haya gente con macetas en sus casas haciendo sus extractos, porque no hay ningún beneficio para el país, de ningún tipo, ni cultural, ni nada. Yo no me voy a basar en Uruguay, yo me baso en México, que tengo las mejores tierras del planeta, para hacerlo bien. Si cómo lo vayamos a hacer, bueno, pues yo ya lo estoy haciendo.